compartimos, una sociedad que está en creciente contacto con experiencias que lo único que traen es miedo a las vidas. Y la oportunidad que tenemos hoy es poder dialogar. Te voy a presentar a Roberto, él es un miembro de esta iglesia de hace muchos años, asiste acá con su familia y en distintas oportunidades y en distintos grupos, puede ser amplio como este o puede ser en grupos más reducidos también, él siempre nos ayuda a mirar las cosas desde la óptica de la palabra de Dios. Es un hermano que nos va en este momento a traer un enfoque sobre el miedo desde lo que dice la Biblia. Nosotros nos reunimos sobre la base de la autoridad de la palabra de Dios. Así que, Roberto, adelante, él nos va a presentar este primer enfoque. Sí, como comentaba Alfie, realmente creo que a nadie se le escapa que vivimos en lo que algunos llaman la sociedad del miedo. Las certezas, las seguridades que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, hoy no existen más. Hoy estamos frente a circunstancias que nos causan perplejidad, inseguridad, y la inseguridad termina en el miedo. Normalmente es así, ese es el camino, y el miedo va creciendo y se va complicando dentro de la vida de la sociedad. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es que este mundo que vivimos se nos volvió en un mundo hostil, en un mundo del que tenemos que defendernos porque las situaciones no son adversas en general? Y la respuesta la encontramos yendo siempre al jardín del Edén. Cuando el hombre decidió romper relaciones con Dios, una de las primeras reacciones que experimentó fue el miedo. El origen del miedo es el pecado del hombre, sin lugar a dudas, como también allí se mencionan la vergüenza y otras. Pero hoy tenemos que hablar del miedo, de esta reacción que tenemos los seres humanos frente a un peligro real o a veces imaginario. Y pensando en esto, yo encontré un pasaje que el Señor me habló mucho a través de un pasaje sencillo que está en Marcos 4, del 35 al 41. Y el pasaje dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, acá hay claramente una situación que produjo miedo en los discípulos, es decir, había una tempestad en el mar de Galilea y la barca se estaba por hundir y ellos por perecer en la barca. Esa es una situación que normalmente le genera miedo a cualquiera. El miedo es una reacción natural dentro de ciertos límites que tenemos los seres humanos frente a un peligro y que nos permite defendernos del peligro y tener una supervivencia frente al peligro. La actitud de Jesús era totalmente opuesta. Estaba durmiendo cómodamente en la popa mientras ellos estaban muertos de miedo, con razón, muertos de miedo. No es una experiencia solo de los discípulos. Lo encontramos a Pablo cuando estaba en Macedonia, diciendo que de afuera conflictos y de dentro temores, al rey David, un hombre valiente, un hombre de guerra que también tuvo sus miedos, sus temores. Así que lo que estaban viviendo los discípulos es absolutamente normal. Pero Jesús los reprende. En el versículo 40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y acá descubrimos que lo que se le opone al miedo es la fe. No sirve de mucho razonar con los miedos nos ganan, pero sí sirve oponerle al miedo fe. Y la pregunta, la otra cosa que vemos acá es un hecho que es sobrenatural. Jesús reprende al viento y al mar y les dice, calla, le enmudece y se hace grande bonanza. Esto los discípulos no lo tenían en la cuenta.
O sea, ellos no conocían esta faceta del Señor Jesús, recién estaban empezando a tratar con Él, así que no sabían muy bien qué podía llegar a pasar, pero el Señor Jesús sí sabía. Y realmente en esto es donde empieza la fe. En la medida que yo empiezo a conocer al Señor Jesús, la fe empieza a desarrollarse y los miedos se desvanecen. Por eso Él les pregunta, ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe es esa confianza en Él que puede campear cualquier tempestad de la vida y que nos puede llevar victorioso aún más allá de la muerte. Eso es fe, es confianza en Él, en que Él lo puede hacer. Y eso es lo que derrota el miedo. Y estos discípulos lo estaban aprendiendo acá en este momento, estaban enterándose de quién era este Señor con el cual empezaron a compartir sus días. Es muy llamativo el juego de palabras que hay, porque dice, entonces temieron con gran temor, pero esta vez no tuvieron miedo de ahogarse. Empezaron a considerar la persona de Jesús y a preguntarse, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y en ese conocimiento es que ellos empezaron a cambiar el foco de su atención. Ya no estaba en el peligro, porque había alguien que podía superar el peligro y ese era el Señor Jesús. Hay otros pasajes, no es el único. Cuando la hija de Jairo estaba enferma y le avisaron a Jairo, que era un principal de la sinagoga, que su hija había muerto, el Señor Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y otra vez, al temor se le opone la fe. No temas, cree solamente. Eso lo venimos encontrando a lo largo de toda la Escritura. Volviendo al tema del rey David, y con esto yo quería ir terminando un poco, él ha escrito muchos salmos, todos los sabemos y los conocemos, y a mí me gustaría terminar con uno, que es el Salmo 27. David escribe, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, se pregunta él. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el versículo 3, este hombre de guerra, acostumbrado a pelear, a enfrentarse con el gigante Goliat, escribe, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y más adelante también él escribe y nos llama y nos exhorta, dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa es la solución, o sea, no hay otra que aprender a crecer en Jesucristo, a tener tratos con Él y a crecer y a madurar nuestra fe hasta que los temores desaparezcan. Muy bien, gracias Roberto. Vos sabés que también nosotros queremos, desde este enfoque de la palabra, poder meternos también en lo que nos pasa un poquito, ¿no? Lo que nos ocurre a nosotros. Y acá también está Lorena. Ella, junto a su esposo y junto a un equipo de trabajo, coordinan cada miércoles un encuentro que se trata en el salón de enfrente nuestro, que se trata acerca de festejar en cada vida la restauración frente a cualquier problema, frente a problemas físicos, frente a problemas emocionales, frente a problemas sociales. Así que nos pareció muy bien que ella nos compartiera un enfoque más social, que se pueda meter un poquito más en la vida de la persona acerca de qué es el miedo y qué es lo que pasa cuando una persona o nosotros entramos en situaciones así. Así que Lore, adelante. Bueno, Roberto recién nos daba un claro ejemplo de lo que es tener miedo, de cuando nos viene ese temor, ¿no? Y yo me ponía a pensar en estos días, si alguna vez a vos se te ocurrió buscar en el diccionario o googlear qué es el miedo, o quizás enterándote de este encuentro dijiste, a ver, ¿qué es el miedo? Te voy a dar 3 puntos que rondan alrededor del diccionario, que me pareció muy bueno para tenerlos presentes y después poder ir describiendo algunas cosas del miedo. Y una es la sensación de angustia, que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Recién Roberto nos compartía esto, ¿no? Es la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario y esto nos causa angustia. Esto es miedo. Miedo también es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo va a ocurrir, eso que no deseamos, ¿sí? Ese sentimiento de desconfianza y el primero que habíamos dicho, sensación de angustia. Y un tercero, que me pareció muy bueno, es el clamor interno que advierte que el peligro está cerca. Por lo tanto, algo tengo que hacer al respecto.
Ese clamor interno tiene que ver con todo lo que nos va pasando adentro, ¿no? Cuando tenemos el peligro ahí. Entonces, pensando en esto, dije, bueno, el miedo, como Roberto también nos compartía, tiene una función. No es porque sí tengo miedo. Y la función esta es de que actúa como un mecanismo de preservar la vida, de resguardarnos. Es un mecanismo de alerta y de prevención ante un peligro o una amenaza que nosotros tengamos, ¿sí? Esa es la función del miedo, no es porque sí. Y nos motiva a actuar, dice, y alejarnos de los que nos amenazan. Y otra cosa que viene seguido con lo que nos pasa en el cuerpo, tiene que ver que prepara a nuestro cuerpo, este mecanismo que hace el miedo, prepara a nuestro cuerpo para huir, ¿sí?, de ese miedo, o para alejarnos, o para ocultarnos. Bueno, frente a un miedo tenemos cambios fisiológicos, porque nuestro cerebro manda una orden a nuestro cuerpo para que sucedan diferentes cosas. No sé si les pasó alguna vez frente, no sé, una pavada les cuento, un perro que nos está por morder, ¿qué te pasa por adentro? Te pasan muchas cosas. El cerebro se activa, manda señales para que vos huyas o te bloquees, pero empieza a tener taquicardia, tu corazón empieza a bombear más rápido, te sudan las manos, te agarra adrenalina, la adrenalina aumenta, tenés una tensión muscular. No sé si te pasó cuando el miedo ya pasó el peligro y te tiemblan las piernas, porque tanta tensión muscular que cuando te empezás a relajar, todo empieza a aflojarse y a temblar. Eso produce el miedo en nuestro cuerpo. Esa sensación de falta de aire, de una opresión en el pecho o dolor de cabeza, eso ya sería el extremo del miedo. Esa ansiedad sería una variable del miedo, que es cuando un miedo perdura en el tiempo. Eso trae estrés constante y estamos como todo el tiempo en alerta. Nuestro cuerpo está todo el tiempo en alerta. ¿Qué pasa con eso cuando estamos todo el tiempo en alerta? Cuando todo el tiempo tenemos taquicardia, dolor de pecho, aumenta nuestro torrente sanguíneo, se producen las fobias, los pánicos, porque está nuestro cuerpo constantemente pensando que estamos ante una amenaza. Y saben que, por lo general, tenemos varias respuestas ante el miedo, pero las dos más conocidas tienen que ver con huir o con bloquearnos. El huir tiene que ver con querer alejarnos o evitar esas situaciones que nos causan estrés y quedarse a salvo, ¿sí? Todo aquello que me genera estrés, que nos genera un peligro o una amenaza, tratamos de evitarlo, o mejor ni hablamos del tema. Y el bloquearnos tiene que ver con esas situaciones que nos paralizan. No podemos avanzar, no nos deja tomar decisiones en la vida y nos traen consecuencias físicas y sociales. Eso tiene que ver mucho también con los pánicos que recién hablamos. Cuando el miedo perdura en el tiempo, por lo general se convierte ya en un pánico. Y ahora te voy a nombrar, para ir cerrando esta primera parte, los miedos más frecuentes. Seguro en tu cabeza pasan un montón de miedos, pero los más frecuentes o con los que más nos encontramos en restauración, con los que más conversamos con la gente, tienen que ver con esas situaciones que no podemos controlar, ¿sí? Porque nos causan ansiedad. No podemos tener el control a lo desconocido. Entonces se convierte en un miedo al fracaso, al futuro, a la soledad y a la muerte. Tratamos de huir de esos temas o aún peor, nos bloqueamos. Muy bien, gracias Lorena. También tenemos a Ezequiel acá a mi derecha. Ezequiel junto a su esposa son miembros también de la iglesia hace bastante tiempo y ellos lideran el grupo de jóvenes que se reúne acá cada sábado. Yo te voy presentando a cada uno para que vos sepas quiénes son, nada más. Pero él viene ahora a poder tomar de lo que escuchamos de Roberto de la palabra, de lo que nos contó Lorena sobre qué es lo que nos pasa, qué tipos de miedo hay, y poder hablar ahora en un enfoque más personal, en un enfoque más de decisión, acerca de qué son aquellas cosas que nosotros podemos hacer
que son aquellas cosas que debemos hacer si acaso queremos enfrentar y queremos vencer algún miedo que tengamos, de cualquier tipo, de cualquier escala. Adelante, ese. Gracias, Alfie. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que estamos frente a un tema que nos toca de cerca, que lo vemos, que compartimos. Cualquiera que pueda estar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el barrio, creo que estamos hablando de un tema que nos está rodeando cada vez más. Como nunca podemos escuchar las palabras ataques de pánico como algo normal, que sin dudas es un puntapié, porque este tema hace muchos años estaba guardado bajo el tapete. Era decir que tengo miedo, era ser un perdedor, era decir, con este flaco no se puede hacer nada. Hoy al contrario, está empezando a salir a la luz y se está empezando a hablar. Y me toca compartir, como a vos también, con muchísimos jóvenes, gente que hace muchos años pensar que un joven te nombrara la palabra ataque de pánico era casi impensado. Y hoy, como nunca, está avanzando el miedo en medio nuestro. Y como decía Alfie, me gustaría poder ayudar a dar herramientas útiles, herramientas que podamos llevarnos hoy para poder detectar y poder poner arriba de la mesa lo que es el miedo y lo que afecta a cada una de nuestras vidas. Así como primer punto es detectar el miedo. Algo Lorena compartió, Roberto también, es los síntomas que nos ayudan a detectarlo, a ponerle la lupa, es decir, ¿qué me está pasando? Una de esas es, como decíamos, el ahogo, las taquicardias, sudar cuando estamos por dar un examen, por ejemplo, cuando tenemos que ponernos frente a personas a hablar, otras cosas que nos evitan estar con personas, nos evitan estar en público, buscamos siempre evadir esas situaciones, como nunca vemos a personas que se aíslan cada vez más, ayudados por la tecnología y ayudados por todas estas patologías que estamos enfrentando día a día, y también el miedo al compromiso. Son situaciones que realmente hacen que nosotros estamos identificando que hay miedo en áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra compromiso y hablamos de algo de 5 o 10 años, me voy a comprometer a hacer esto por un tiempo prolongado, me voy a comprometer a hacer en el trabajo esta actividad por mucho tiempo, es algo que nuestra mente no lo puede tolerar. Es algo que nuestro corazón empieza a sentir una presión extrema, es decir, y ni que hablar, a tomar así de tener un hijo, de formar una familia. Son palabras que hoy paralizan a cualquiera. Si vos decís, ¿qué herramienta hoy me puedo llevar práctica? La primera es detectar el miedo. Darte cuenta de que estás viviendo situaciones que te tienen paralizado, que no te dejan avanzar. Como decía Lore recién, podés tomar dos posiciones. Es huir, ¿no? Y la segunda era o bloquearnos. Y eso es parte de que no podemos ver frente al compromiso, frente a situaciones extremas, podés huir o podés bloquearte. Sin duda que una primera herramienta clave que me gustaría dejar es poder detectar esta situación, detectar que tengo el miedo. La segunda es poder pedir ayuda. Mirá, es necesario para cualquier situación extrema que estemos viviendo en la vida de poder pedir ayuda. La sociedad muchas veces nos dice, vos podés solo, vos sos Superman, vos sos, para poner una heroína a las mujeres, vos sos Mujer Maravilla. La sociedad hoy te dice, arreglate solo, vos podés. Y sin duda que este tema en forma solitaria no lo podés afrontar, no lo puedo afrontar. Es necesario pedir ayuda. Muchos ante los síntomas que están teniendo, sin duda que se acercan al médico. El primer paso que haces es acercarte a un médico, ir a ver si estás bien del corazón, hacerte exámenes, porque decís, ¿qué pasa? Que tengo taquicardias, me voy a morir de un ataque al corazón, ¿qué es lo que me pasa? Lo primero que haces es ir corriendo al médico. Y el médico te hace todos los exámenes y te dice, del corazón estás bárbaro. Sí, estoy bárbaro, pero yo sigo teniendo taquicardias. ¿Qué me pasa? Segundo paso que muchos de nosotros hacemos es hablarlo con algún amigo, con algún conocido. Agarramos y nos sentamos y decimos, Alfie, mirá, me está pasando esto. Son situaciones que nos ayudan a empezar a salir, a empezar a buscar soluciones. De decir, mira, me está pasando esto. Y por tercero, muchos también lo hacen con la familia. Nos encontramos y decimos, mira, vieja, viejo, a tu hermana, a tu tío, al familiar con quien quizás tenga más confianza. Estoy viviendo esta situación. Cada vez que me enfrento al público, prefiero quedarme en casa. Son herramientas que empezamos a poner este tema arriba de la mesa, necesarias. Lo primero es detectarlo. Lo segundo es pedir ayuda. Y la más importante, que es buscar a Dios. Mirá, sin duda es como si hoy yo pudiera darte una herramienta práctica, es como si acá yo tuviera un gran enchufe en el cual yo estoy conectado en mi vida. Hoy lo tengo conectado así,
con el miedo. A mí me alimenta y vivo de la conexión que tengo con el miedo. De esa manera me desarrollo, avanzo, crezco como puedo, sin duda. Y por eso vemos, y muchos padres que están acá se horrorizan de ver a sus hijos cómo están paralizados, no pueden avanzar. Y dice, pero nosotros cuando teníamos tu edad, sin dudas que la conexión, que la fuente de alimentación de la juventud, de los mayores y de muchas personas que nos rodean es el miedo. Y eso trae parálisis. Es como si una cadena estuviera atada a nuestra cintura, la cual no nos deja avanzar. No podemos. Pero yo quiero, pero no puedo. Frente a esas circunstancias, sin dudas que buscar a Dios es desenchufarnos de la alimentación que tenemos para poder enchufar a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos conectar con Dios. Y es enchufar nuestra vida no a la religión, sino enchufarla a Dios, el único que puede cambiar nuestra situación. Dice la palabra del Señor en Isaías 41, no temas. Dios habla de esto. Él habla con nosotros de este tema. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, dice el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mira, podés estar con esta cadena que te digo que te tiene frenado, te tiene atrapado. Pero Dios te dice, yo te sostengo con mi mano. El Señor es el único que puede romper la cadena con la que nos atamos y poder ser verdaderamente libres. Sin duda que Dios está interesado en que vos lo puedas conocer. Y esta es una noche hermosa para que puedas hacerlo. Dice la palabra de Dios, la Biblia, conocerán la verdad, Jesús. La vas a conocer, podés conocerla. Y serán verdaderamente libres. Podrán ser verdaderamente libres del miedo y del temor. Puedo ser verdaderamente libre del miedo y del temor. Esta noche podés dejar la esclavitud que te tiene atado, podemos dejar la esclavitud que nos tiene atado y ser verdaderamente libres. Dios puede hacerlo. Los miedos que me agarraban era que no podía salir de mi casa, ni siquiera me podía asomar a la vereda, no podía viajar, no podía estar en lugares públicos donde haya mucha gente, me molestaban los ruidos, me molestaba quedarme sola, tenía miedo de estar sola en mi casa, tenía miedo a salir afuera, salir a comprar, a estar en los colectivos más que nada. Tenía miedo a fracasar en mi futuro matrimonio, miedo a no tener para el sustento de la vida cotidiana. Tenía miedo a repetir la historia de mi infancia, la historia de mis papás. Y todo eso me llevó a perder el trabajo donde yo estaba trabajando, a quedarme encerrada, a no relacionarme con los demás, a no poder ir a la iglesia ni a cumpleaños. Como consecuencia de eso tuve depresión, ataques de pánico, angustia, taquicardia. A lo primero busqué ayudas en los médicos y me di cuenta que no bastaba con eso hasta que conocí al Señor y Él me fue sacando todos esos miedos por medio de un proceso. Fui conociendo su palabra y sabiendo lo que Él quería de mí y para mí. Mis miedos estaban guardados, no sabía que los tenía. Cuando fui consciente de esos miedos fue cuando comencé un noviazgo con fines de matrimonio y bueno, ahí surgieron esos miedos. Y cuando Dios comenzó a tratar en mi vida, comenzó un proceso en que Él fue derribando cada uno de esos miedos que yo tenía, los fue derribando con el poder de su palabra. Hoy me siento libre de los miedos, el Señor se llevó todo eso. Hoy trabajo, puedo estudiar, me muevo libremente por la calle y todo gracias a Él. Hoy esos miedos ya no están, me pude casar, formar un hogar y poder vivir tomada de la mano de Dios un día a la vez, confiando que mi futuro está en Dios. Hola, mi nombre es Edith. Yo tenía ataques de pánico, tenía miedos, empezaba con sensaciones de ahogo, sentía presión en el pecho, todo eso me generaba miedo a morirme. Yo sentía que ante cada ataque de pánico no iba a poder. Entonces en ese momento
yo había decidido alejarme de la gente, porque cuando me agarraban esos ataques de pánico con la gente era peor, entonces el miedo no lo podía contener. Y bueno, fue cuando comencé a ir a restauración, comencé a ir a la iglesia, conocí la palabra del Señor y a mí me cambió la vida, porque me di cuenta que no estoy sola, que ante esos ataques de pánico lo mejor era pedirle a Él, orar. Y bueno, mi vida cambió mucho porque hoy sé que mi vida la maneja el Señor, que no me va a pasar nada que Él no lo permita. Entonces eso me da paz. Me acuesto tranquila y me levanto sabiendo que el Señor tiene el control de toda mi vida. Gloria a Dios. Bueno, vos sabés que expresamos la necesidad de volver a la palabra de Dios, que no vuelve vacía y que tiene respuestas, porque Él es el que nos ha creado, y qué mejor que ir a buscar las soluciones al Creador. Y compartíamos el Salmo una y otra vez de David, que dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así dice el salmista. Y te decía que cuando admitimos que luchamos contra los miedos, contra temores, es ahí donde Dios nos puede ayudar. Pues fíjate qué énfasis puso, qué certeza expresa aquí el salmista. Decidí creer en el amor de Dios y Él se tomó el tiempo de escucharme. Y su atención puesta en mí hizo que todos mis temores retrocedan. Ahí es donde encontramos la verdadera paz. Decidir creer en el amor de Dios. Creer. Y hablábamos que el antídoto ante el miedo es la fe. Creer. 5 letras, una verdad, una decisión, la completa libertad. La vida, al fin y al cabo, se trata de creer o no creer. Esa será la cuestión, y tu lucha y la mía de aquí hasta el último día de nuestra vida. Pero ahora podemos creer en muchas cosas, pero lo importante, la verdadera libertad que encontramos está en centrar nuestra fe en el lugar indicado. Creer de continuo en el inagotable amor de Dios es alcanzar la completa paz en nuestro corazón. Dice el texto de la palabra también, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo ves? ¿Lo ves que el texto dice que todo aquel que crea va a encontrar libertad en el temor? Todo aquel que crea en Jesús podrá ser libre del temor. El temor es una trampa que nos limita y nos encarcela. Es como haber caído en manos prisioneros del enemigo. Siempre estaremos atados. Y esto no es justamente lo que Dios diseñó para sus hijos. Por eso me cuesta pensar que el miedo puede llegar en algo a ser sano. Entiendo como un umbral y amén a eso. Pero lo veo esto y digo, cuando nosotros vamos llegando a la palabra, vamos entendiendo que Dios no diseñó al ser humano para tener miedo, como bien expresaba Lorena, en el sentido de que comience a atormentarnos, que comience a gobernar nuestra vida, nuestras emociones y aún también nuestro espíritu. El miedo se introdujo en la humanidad cuando vino el diablo a poner la reputación y el carácter de Dios en juego. Ahí radica la esencia del miedo. Roberto nos explicaba también, estaban Adán y Eva en el Edén, en un lugar creado para la amistad con Dios, la intimidad, la comunicación, la comunión con Dios entre el hombre y el Padre. Y parece que vino Satanás y le preguntó, dice el texto de la Biblia, así que Dios te dijo que no podés comer de ningún árbol. No, solamente de uno, no exageres. De todos no, era de este solo.
Ah, no, pero bueno, en realidad tampoco porque si en realidad comes, vas a ser como él, no vas a morir. Sembró dudas Satanás y le dijo, no morirás. Dice el texto en Génesis 3:10, que la respuesta de Adán y Eva cuando Dios comenzó a buscar a sus hijos amados, les había dado libertad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los encuentro. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra miedo. Fíjate que ellos dudan, creen en una alternativa y al creer en una alternativa tienen miedo y cuando tienen miedo se esconden. Lo primero que el miedo hace en un corazón es retroceder, es esconderte, es justamente apartarlos del corazón mismo, de la esencia del Padre con sus hijos. Y lo vemos aquí en este texto precioso. Ellos estaban seguros en el amor de Dios. Desde el momento que temieron, se alejaron y al desconectarse de Dios, al alejarse de Dios, comenzaron a vivir el miedo. Decidieron creerle a alguien más que a la verdad. El temor es fe en el lugar equivocado. El temor es decidir creer una mentira. Contrario a lo que sucede cuando creo en el amor de Dios que gobierna la paz en mi interior. Creer una mentira, cuando creo mentiras, nace en tu interior el temor, nace el miedo. El temor es creer en todo lo opuesto a lo que Dios dice. ¿Y sabes lo que dice Dios de vos y de mí? La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no recibieron a Jesús. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito, papá, amado. El Espíritu mismo habla en tu interior, da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Estos textos están en Juan 1:11 y Romanos 8:14. Eso es lo que dice la Biblia, y temer a Dios es justamente creer lo opuesto a lo que Dios dice. Cuando nos desconectamos de Dios, nace el temor. No estar en conexión con Dios es estar huérfanos en el mundo. Es no obtener el privilegio, la honra y la alegría de oír al Espíritu de Dios en tu interior, diciéndote y recordándote que vos sos una hija y un hijo amado, que no hay de qué temer. Los huérfanos están vacíos por dentro y lo único que escuchan son espíritus de las tinieblas recordándoles los débiles que son, lo atormentados que están y lo mal que terminarán sus días en este mundo. Por eso es que, déjame agregarte para el que está apuntando, somos esclavos del espíritu de temor cuando nuestra identidad no está puesta en lo que Dios dice que somos. Cuando nuestra identidad no está centrada en lo que Dios dice que somos, caemos esclavos del temor. Por eso la gran pregunta que está aquí rebotando es cómo vencemos al temor. Y hemos ido escuchando, y déjame agregarte que el temor lo vencemos declarando y creyendo de continuo que somos lo que Dios dice que somos. Día tras día lo que Dios dice que soy. Cuando en mi vida Dios es Dios y yo soy lo que Él dice que soy, no hay espacio para que me gobierne el temor. Mi vida estará segura en los brazos de un Padre que me ama como un hijo amado. Mi vida estará segura. ¿Sabes por qué? Porque somos aquello que creemos. Si vos das rienda suelta
al espíritu de este mundo que gobierna con mentiras, serás una mentira en la vida. Vivirás de pastillas en pastillas, atormentado por espíritus del mal. Pero si acaso esta noche volvés a reforzar tu identidad en Jesús, volvés a declarar con tu boca y a creer que Jesús te ha dado la potestad de ser hecho una hija de Dios, vas a ser libre de todo tormento, porque Jesús ha comprado el precio de la libertad para vos y para mí. Ya no soy más esclavo del temor, ahora somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús vino al mundo para deshacer las obras de las tinieblas. Esa fue su misión aquí en la tierra. Eligió enfrentar el temor, caminando con la cara puesta en la muerte. Al temor Jesús nos enseñó que hay que enfrentarlo. Y Él lo hizo, dejó los cielos para mostrarnos el camino de la verdadera libertad. Momentos antes de ser llevado a la cruz, Jesús comienza a dialogar con sus discípulos y les dice, miren, ustedes me van a traicionar. Habla con Judas en la última cena y dice que aquí alguien me va a traicionar. Y después le anticipa a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Después de eso dice, voy a ir a orar. Y comienza un proceso donde los discípulos dicen, bueno, te acompañamos, vamos juntos. Y Jesús corre a la presencia de Dios, busca la intimidad. Aún anticipando y sabiendo que lo iban a estar viniendo a buscar en minutos no más. Y por eso quiero que leamos juntos, si tenés ahí el texto de la Escritura, Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Hasta aquí. Jesús enfrentó el temor. Él comprobó él mismo los efectos que producen las voces del enemigo susurrándote al oído. Mientras que siempre mentiras, que siempre tendrán el mismo objetivo, poner en duda el amor del Padre sobre sus hijos. Susurros que Jesús comenzó a escuchar, seguramente, y su cuerpo empezó, como decíamos, transpiran nuestras manos, dice, como gotas, parecen como gotas de sangre, susurros del mal, diciéndole quizá, no va a alcanzar lo que vas a hacer. Estás dando la vida por gente que te va a terminar traicionando. No tenés las condiciones, las cualidades como para poder lograrlo. Y tantas otras voces que susurran en nuestro interior. Como por ejemplo, Dios dijo, y nosotros muchas veces escuchamos que no es cierto. Dios prometió, no recuerdo. Dios está conmigo, no siempre. Dios me ama, depende de cómo te portes. Voces que nos susurran que en verdad Dios no es aquel Padre que dice ser y por lo tanto nosotros no somos los hijos que decimos que somos. Pero Jesús en este pasaje de la Biblia nos dejó bien claro y por escrito la palabra, que Él nos da el camino de la enseñanza de cómo vencer el temor. Y lo primero que quiero decirte es que Jesús eligió la conexión. Jesús oró y buscó a Dios. Lo primero que hizo fue poner su fe en movimiento y lejos de enmudecer, lejos de llorar, lejos de victimizarse, decidió buscar su fuente de mayor conexión. Porque no hay otro lugar donde los hijos de Dios podamos ser fortalecidos que no sea los pies de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, te estoy diciendo algo que me cuesta ponerlo en práctica porque entiendo que nuestros sentimientos se chocan contra la fe. Pero vos y yo estamos necesitados de entender que los sentimientos los tenemos que sujetar a nuestra fe para que en los momentos donde no hay ganas de orar,
Porque cuando salen problemas y cuando hay situaciones no deseadas, lo último que vas a tener ganas es de orar. Por eso es que Jesús nos muestra el camino y te dice, mirá, muchachos, acompáñenme, oren para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. Padre, necesito de ti, necesito. Lo segundo que vemos en este texto es que Jesús admite su lucha. Admite su lucha. No hay maquillaje, no hay vergüenzas. No esconde su lucha por miedo a quedar mal, a que no, el superhombre, el mismo Jesús dijo, Padre, si puedes de mí pasar esta copa, si puedes hacerlo por mí, si podrías llegar a evitar este momento, hacelo, porque su espíritu, dice, estaba en agonía. Y aún me gusta encontrar que admitir la lucha también es buscar ayuda. Y entender que aunque tus amigos, tus hermanos en Cristo, tu familia se queden dormidos en los laureles, Dios va a enviar ángeles para fortalecer tu corazón en todo tiempo, en donde quiera que estés. Lo hizo con Jesús también. Y por último, que este texto nos deja, es la rendición. Jesús se rindió. Si es de mí, pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Llegaban a buscarlo, viene Judas, le da un beso. Aquel que le había anticipado que lo iba a traicionar, lo marcan, viene y Pedro saca la espada, vamos a la guerra, le corta la oreja a uno y Jesús dice, no, tranquilo, ya está en paz, está gobernando la situación. Porque no solamente estaba conectado con Dios, sino que había admitido su lucha y también estaba rendido a la voluntad de Dios. Tranquilo, que el miedo no nos va a gobernar, porque es necesario que el Hijo del Hombre perezca, muera, para que vos y yo hoy podamos estar aquí entendiendo que Él fue hasta la misma muerte, enfrentando el temor para darnos completa libertad. Y su sí de avanzar fue un sí a la cruz. Jesús venció el temor. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Porque Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Y los que estamos aquí, estamos decidiendo hoy también si acaso vamos a volver a creer que nuestra identidad está en Jesús, en nuestra identidad de hijos amados, y entender que podemos mirar la vida, las circunstancias, sin temor a que ningún mal sobrevenga, porque ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que nuestro papá lo permita en nuestras vidas. Ese es el Dios que vos y yo proclamamos, creemos, y el cual Él viene pronto a buscar a su iglesia, a sus hijos, aquellos que llaman por su nombre, aquellos que en tierra han confesado como Jesús, como tu Salvador, aquellos que han hecho de Jesús un vínculo, una relación, van a ser aquellos que puedan mirar y decir, ya no soy más esclavo del temor, soy un hijo de Dios.